Bien, buenas tardes a todos los asistentes a esta sesión. Vamos a tratar el tema que se dice en esta primera imagen. O sea, nos vamos a ocupar de paseos virtuales, por supuesto, y más con el tiempo que hace hoy, por la historia y el arte en la ciudad de Valencia. Hay distintos contenidos en sesiones sucesivas. El primero y los inmediatos siguientes se centrarán en el llamado centro histórico, es decir, la ciudad antigua, en definitiva, donde, lógicamente, el patrimonio y la riqueza y significado de todo lo que encontramos en ello alcanza una relevancia muy especial. Y desde ahí pues iremos irradiando a otras zonas de la ciudad buscando aquello que creamos más interesante en cada caso. Vamos a pasar imagen. Esto para que nos ayude a todos a situarnos en lo que pretendemos ir viendo con el tiempo. Es decir, este es un mapa muy esquemático, evidentemente, de lo que es la ciudad de Valencia, una ciudad compleja en su configuración y estructura. El corazón está justo en el centro de esta imagen y en rojo aparecen los dos barrios que serán tratados en la sesión del día de hoy. Fundamentalmente es el barrio de la Catedral y acompañado en este caso por la zona de la Serea más hacia el este. Dedicaremos de hecho 2 sesiones a esta zona que cuenta con una cantidad y calidad de manifestaciones artísticas, históricas, de todo tipo que sin duda todos ustedes reconocerán. Veamos que Valencia se extiende hacia nuestra derecha de esta imagen hasta el mar y consecuentemente, por lo tanto, pues hay un paso importante, en definitiva, en lo que precede. Bueno, esto es una imagen emblemática que apenas necesita explicación para ningún valenciano y muchos visitantes, que nos sitúa en el verdadero corazón de la ciudad. El corazón, no olvidemos, histórico, el corazón monumental, el corazón político, el corazón de hecho monumental, religioso, como es la Plaza de la Virgen y concretamente lo que estamos viendo aquí, que corresponde a la portada de los apóstoles de la catedral. En el centro, un poco a la izquierda, ahí tenemos ese entorno tan bien conocido por los valencianos y adivinamos evidentemente otra de sus partes. Estamos hablando de una construcción en esta parte, en esta zona, del siglo XIV. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí, esta portada de los apóstoles, trabajada, probablemente construida por algún grupo que provino de Francia, junto con artistas locales, fue levantado más o menos en el siglo XIV. Se trata de una portada clara y rotundamente gótica, muy compleja arquitectónicamente, que encierra una simbiosis excelente de lo que es un elemento puramente arquitectónico junto con elementos escultóricos, acordémonos de esos apóstoles que le dan nombre a la portada, ese gran óculo superior, en definitiva, pues que corresponde también a esta época en la que nos entramos, el cimborrio emergiendo por la parte superior, lo que es, en definitiva, pues toda la parte de la izquierda que corresponde a la llamada obra nova de la catedral y, en definitiva, un espacio que fue, por cierto, modificado sustancialmente hace unos pocos años y desde el cual permitía que los ocupantes de la catedral, arzobispo, en definitiva, pues el cabildo, algún visitante, etcétera, tuviera acceso visual al centro de la plaza, que corresponde, como decía antes, al verdadero corazón en todos los sentidos, en el sentido más amplio de la ciudad de Valencia. No olvidemos, luego veremos imágenes en su momento oportuno, que a nuestras espaldas de aquí, esta portada está orientada al oeste, está recibiendo aquí el sol de las primeras horas de la tarde
y a nuestra espalda virtualmente tenemos, entre otros elementos, el Palau de la Generalitat. Por lo tanto, ahí tenemos un lugar de confluencia entre lo que es el centro, el corazón religioso de la ciudad, Catedral de Valencia, con lo que es el centro, el corazón civil y político de la ciudad, que corresponde al Palau de la Generalitat, y en su tiempo, no ahora, puesto que desapareció en el 19, lo que había también ahí era la casa de la ciudad, el antiguo, el muy antiguo ayuntamiento que se encontraba justo también en ese espacio. Sigamos adelante, ahí tienen ustedes una imagen sin duda muy reconocida por todos. Estamos ahora en la fachada este de la catedral, la que da a la plaza del arzobispo y que nos representa esta imagen soberbia, también muy familiar para cualquier valenciano, de la portada del Palau, la portada del Palau. Se trata, en definitiva, de una portada clarísimamente, desde el punto de vista artístico, muy antigua. Es la primera construcción. La construcción de la catedral empezó justo en este lugar y habría que indicar que se inicia, evidentemente, hacia finales del siglo XIII, principios del XIV, y se trata de una portada, repito, de claro origen románico. Esta portada es soberbia desde el punto de vista de realización, es un ejemplo extraordinario de algo que escasea bastante en la ciudad de Valencia y que solo aparece de forma puntual en lugares muy seleccionados de nuestra geografía. Es una portada en la que nos llaman mucho la atención. Vean en definitiva su configuración, vean en definitiva esas arquivoltas de tipo de medio punto, semicircunferencias, que se apoyan en definitiva sobre un total, cuéntenlos, 3 y 3, 6 a un lado, 3 y 3, 6 a otro, 12 columnas que aquí podemos ver con más detalle, rematadas por unos capiteles. Se trata de un diseño extraordinariamente bello, muy bien conservado, obviamente fue restaurada hace unos años, en la que destacan sobre todo esas arcadas semicirculares a las que he hecho referencia antes y lo que son, en definitiva, los remates de esas columnas cilíndricas, esos capiteles en las que aparecen, si los volvemos a contar, 6 a un lado, 6 a otro, y que se refieren a escenas del Antiguo Testamento. Desde la creación del mundo hasta el diluvio universal y del diluvio universal hasta el final de esa época. La portada está inspirada en la portada dels Fillols en la Catedral de Gerona. Pero hay que decir, sin apasionamiento infundado, de que supera y con mucho a esa portada de la Catedral de Girona, la nuestra que tenemos aquí en Valencia. En mi opinión, uno de los lugares tal vez no suficientemente conocido por muchos valencianos que hemos pasado 1 y 100 veces, sin duda alguna, junto a ella. Sigamos adelante con otro icono de la catedral y de toda la ciudad en este caso, como es la torre campanario del Miguelete. Nos encontramos ya en el otro lado, en la otra fachada de la Catedral de Valencia, recayente a la Plaza de la Reina, donde vemos en su espacio más a la izquierda este icono, repito, definitorio, no solo de la catedral,
sino de toda la ciudad. La torre campanario del Miguelete. Se trata, en este caso, de una construcción del siglo XIV, espléndida, formidable. Es una torre octogonal, estamos viendo 3 lados aquí, bueno, pues simplemente 5 más, los otros 3 posteriores y los 2 laterales, 8 lados, octógono, de grandes dimensiones. De grandes dimensiones sería indicar que un autor insiste en el dato, supongo que perfectamente conocido para muchos o todos los que nos escuchan, de que la altura es igual al perímetro. Es decir, el entorno de este octógono mide la misma cantidad en longitud, en metros, en torno a los 60 metros, números redondos, que mide la altura hasta esta balaustrada más superior. En lo más alto emerge un poco, pero ahí queda el testimonio, la campana del Miquelet. Claro, toda esta zona ha sido repetidamente restaurada, incluso completada en el siglo XX en algún aspecto. Vemos el piso de campanas, bajo había un espacio para un campanero, incluso una pequeña cárcel, etc. Pero en todo caso se trata de una obra espléndida, tanto en su configuración global como en los elementos puramente ornamentales, sobre todo en la planta de campanas. Esta fotografía es una maravilla, evidentemente está muy seleccionada, como todo lo demás, y nos muestra un espacio que igualmente todos ustedes reconocerán con facilidad. Estamos, repito en esto, en la fachada sur de la catedral y concretamente, vean ustedes con una cierta perspectiva, la foto es muy bonita, tal como está tomada. Vean ustedes el cuerpo del campanario, de la torre campanario, en la parte de la izquierda superior, y todo lo que vemos ocupando la mayoría de esta imagen, que corresponde a la portada de los hierros. La portada de los hierros no tiene nada que ver ni con la portada gótica que hemos visto al principio, ni con la portada del Palau que hemos visto algo más tarde. Evidentemente, de entrada, es muy posterior en el tiempo a las anteriores. Esta portada fue edificada en el siglo XVIII, por parte de un gran constructor, arquitecto austriaco, que vino a Valencia, que la construyó ayudado por expertos, por especialistas, arquitectos, escultores valencianos, que nos han dejado aquí unas manifestaciones de primerísima categoría. El conjunto de la portada, que se abre, como saben ustedes, tras una pequeña valla en la parte inferior, nos llama un poco la atención. Nos llama la atención ver una arquitectura y una escultura rotunda. Es decir, vemos unas grandísimas columnas, obviamente correspondiendo al barroco. Es una portada barroca, arquetípica, modelo de otras muchas portadas barrocas. La de la Catedral de Murcia está inspirada en ella, aunque esta es rotundamente superior en su concepción a la murciana. Y vemos, en definitiva, el acceso, hoy en día el acceso, digamos, mayoritario, oficial, al interior de la catedral, en esa puerta por la que todos habremos entrado tantas veces. Detrás hay un pequeño mostrador donde nos atienden, se cobra una entrada dependiendo de días y horas, etcétera, etcétera. Una obra formidable, repito, espacio cóncavo, espacio convexo, de nuevo cóncavo, que presenta, por lo tanto, ese carácter un tanto ondulante, precioso, que configura, que caracteriza a esta
realización. Hay que tener en cuenta, lo digo en términos generales, seguro que todos ustedes lo saben, que la Plaza de la Reina actual es muy reciente, muy reciente. Yo todavía la recuerdo en los años 60 cuando no existía. Estaba en obras, evidentemente, para ampliarlo. Y el acceso a la catedral tenía lugar tras andar por una callejuela estrecha. Si quieren un dato simpático adicional, por esa callejuela estrecha circulaba un tranvía que al llegar más o menos desde donde estamos tomando esta fotografía, giraba un poco a la izquierda y luego otro poco a la derecha y llegaba finalmente a la Plaza de la Virgen. Un tranvía del número 6, con seguridad, que luego pasaba bajo las torres de Serranos, etcétera, etcétera. En todo caso, cuidado, el entorno es reciente, pero esta portada es tal cual lo observaban los habitantes de la ciudad de Valencia o sus visitantes tras transitar por este callejón. Les digo todo esto para reconocer que ahí hay un cierto efecto escenográfico importante con esas superficies cóncavas y convexas que simbolizaban el abrazo que la catedral daba a quienes llegaban a sus puertas y entraban en esa simplemente edificación religiosa a la que se accedía por esta puerta que estamos viendo aquí. Una selección que tiene que ser modesta, me dejo muchas cosas, pero les he querido traer esta obra escultórica extraordinaria, de una calidad extrema, evidentemente, y que corresponde a uno de los relieves, en este caso, que adornan esa fachada de los hierros en la Catedral de Valencia. Se trata de una realización escultórica 100%, ahí no hay arquitectura, me estoy refiriendo ahora a la escultura como tal, soberbia, de una calidad, insisto, extraordinaria, que fue tallada en su momento nada más y nada menos que por uno de nuestros grandes escultores. Hemos tenido muchos, pero en este tiempo estoy hablando de Ignacio Vergara. De modo que esa es una obra, entre otras, soberbia, de este grandísimo escultor valenciano del XVIII. Unos ángeles, el anagrama de la Virgen, otros ángeles que sostienen la corona que Cristo puso sobre la cabeza de la Virgen tras su llegada a los cielos. Entremos en la catedral. Entramos por esa puerta. Y bueno, con mostrador de recepción o sin él, no vale la pena detenernos en eso, tomamos hacia la izquierda y tras atravesar un pasillo interesante, pero no me detengo en él, llego a este espacio. ¿Qué es este espacio? Este espacio es, en definitiva, la sala capitular. La sala capitular es una realización del siglo XIV, de nuevo estamos pues en el gótico fantástico, la sala tiene una forma prácticamente cuadrada, está construida con un muro de ladrillos, de piedras de sillería de color oscuro, piedras de las tierras de Sagunto, cercanas, y lo que estamos viendo ahí, la fotografía está tomada justo desde abajo, mirando el cubrimiento, lo que vemos ahí en el centro de toda esta imagen es simplemente la bóveda que recubre esta sala capitular. Una bóveda absolutamente gótica, característica, representativa, en la que los nervios, en un juego que evidentemente reproducen una estrella en esta parte superior, cuyos nervios, véanlo ustedes, que es un detalle importante, van a parar, van convergiendo después de abrirse, de confluir
etcétera, hacia las paredes apoyándose en ménsulas, pero cuidado, esas ménsulas no descansan sobre columnas en absoluto, sino que forman parte de la propia pared, del propio muro. Eso le confiere un carácter bastante singular desde el punto de vista arquitectónico. Estamos, pues, en presencia de una obra excelente, espléndida, en la que trabajaron grandes arquitectos de aquel tiempo en la ciudad. Si seguimos en ese mismo espacio y bajamos ya a ras de suelo, sobre una pared al fondo vemos esto. Hay otros muchos elementos, pero voy abreviando. Esto que tenemos aquí es todo uno de esos muros, vean la parte superior, y un recubrimiento de parte de ese muro con unos relieves. En ese recubrimiento se ha practicado un gótico tardío, una portezuela, evidentemente un pequeño camarín, el espacio, el acceso a algo que todos los que me estén escuchando habrán visto una y mil veces y tendrán perfectamente situado lo que voy a decir a continuación. No en vista directa, pero en esa hornacina del fondo se conserva el Santo Cáliz. Santo Cáliz que evidentemente está identificado a un nivel mezcla de histórico, en definitiva, de fe, con el que utilizó Jesús durante la última cena con sus apóstoles, y hay elementos de todo tipo que señalan que efectivamente corresponde a esa utilización y a ese origen. Santo Cáliz de la Cena, que es en definitiva venerado, expuesto en grandes ocasiones y que se encuentra ahí en exposición cotidiana, normal, durante todo el tiempo en el que la catedral está abierta. El relieve que vemos tiene una importancia realmente excepcional desde el punto de vista precisamente artístico en el que estamos y corresponde evidentemente a relieve renacentista. Esto es un pequeño milagro todavía, porque bueno, en el tiempo en que fue colocado en la catedral, todo lo que había en la catedral era gótico con algún hecho puntual de románico. El relieve fue realizado, diseñado y construido en esta catedral por Giuliano Poggibonsi, un florentino que visitó Valencia en esa época en la que estamos, finales del 15, y trajo esta muestra soberbia, irrepetible, única, que dejó boquiabiertos a los artistas valencianos, porque evidentemente estaba muy por delante de lo que ellos conocían en la ciudad de Valencia, que seguía anclado en el gótico. En un gótico espléndido, eso sí, pero evidentemente nada que ver con lo que estamos observando en este relieve. Relieve del transcoro. El transcoro ya no existe, claro. Transcoro estaba en la Puerta de los Apóstoles que hemos visto. Cuando se accedía al interior había una pared. Había una pared. Y en ese transcoro, en esa pared, a la vista, por lo tanto, de los que accedían a la catedral a través de esa puerta, repito, construida en el 17, se encontraban con este relieve. Relieve que fue trasladado desde ahí hasta este destino en la sala capitular cuando el transcoro desapareció para dar lugar a lo que ahora vemos, es decir, una imagen mucho más diáfana del interior de la catedral. Hagamos un breve paréntesis pasando desde la sala capitular a lo que será el resto de la catedral
para hablar, para citar, simplemente porque no da tiempo a más, el museo de la Catedral de Valencia. Un museo chiquitín, un museo con pocas obras, un museo que cubre un periodo temporal dilatado, pero entre esas escasas obras, algunas de ellas realmente muy, muy importantes. Subrayo eso. Entre lo que allí se atesora, yo he optado, me he decantado por traerles aquí esta imagen bellísima de la última cena de uno de nuestros artistas más conocidos y reconocidos. Juan de Juanes, la última cena en la que aparece Cristo con la Sagrada Forma en las manos, aparece, atención al detalle, si pueden distinguirlo, justo debajo en la mesa y junto a su mano derecha, verán ustedes un cáliz. Atención, no es un cáliz cualquiera, es la imagen del santo cáliz que se conserva en la Catedral de Valencia. Ojo, porque Juan de Juanes es un pintor del siglo XVI, importantísimo. Ya en el siglo XVI el Santo Cáliz se encontraba en la Catedral de Valencia como un elemento de culto de los fieles que llegaban a este templo. Presencia de los apóstoles aquí y allá, tal vez como mera anécdota, pues sin ninguna trascendencia especial. Vean ustedes este personaje de la derecha con esta túnica roja que se apoya en uno de sus brazos izquierdos sobre el asiento y que lleva ostensiblemente una bolsa de cuero en su mano derecha. Obviamente Judas, que toma parte de esta última cena muy poco antes de entregar a Jesús a los soldados que le prenderán. Entremos en la catedral y veamos, simplemente avancemos. Se trata de un templo de 3 naves de grandes dimensiones. Estamos hablando en este primer espacio de más de 50 metros, luminosa, nave central, naves laterales, capillas laterales, y avancemos unos metros y encontraremos lo que aquí les muestro. Cuando lleguemos al crucero de esa catedral, levantemos la vista hacia arriba y veremos lo que ahora les estoy mostrando en esta imagen. Vemos simplemente el cimborrio de la catedral desde el interior. Desde el interior. Una verdadera maravilla, casi un milagro de la arquitectura gótica de aquel tiempo, con ventanas y ornamentación realmente increíbles, de una liviandad portentosa, que sostiene, yo diría, casi milagrosamente esa cúpula nervada que vemos en la parte más alta, cuyo objetivo era, sí, proporcionar luz a ese espacio central de la catedral, cosa que obviamente consigue con gran facilidad, incluso en días oscuros como puede ser hoy o algún otro. Es un espacio muy reconocido. Para ayudarles a situar ese espacio, cosa que no hace falta probablemente, tenemos, mirándolo como estamos, tenemos a nuestra derecha el acceso por la portada del Palau, a nuestra izquierda el acceso por la portada de los Apóstoles. Y enfrente tenemos esto, este espacio portentoso, el presbiterio de la Catedral de Valencia, en donde vemos una gran cantidad de elementos que nos desconciertan un poco. Yo les diría que ahí tenemos desde los restos de la estructura gótica. La Catedral de Valencia se empieza a construir en el siglo XIII
y se acaba en el 18. Y es un compendio de arquitectura, sobre todo, pero también escultura, también pintura, como estamos viendo aquí. En la parte más alta, por ejemplo, vemos unos grandes nervios góticos que convergen en la parte central. Esos nervios góticos están recubiertos por una ornamentación barroca. Barroco son también los laterales, las columnas, vean algunas columnas salomónicas que aparecen en la parte. Por lo tanto, un presbiterio básica y fundamentalmente barroco, entre paréntesis, el barroco llenaba toda la catedral, fue sustituido por un neoclasicismo en el 18, conservando algunos espacios barrocos, muy pocos. Uno de ellos, afortunadamente para todos, es lo que estamos viendo aquí, ese presbiterio irrepetible y que, en definitiva, en este caso, alberga dos obras realmente extraordinarias. Vean ustedes en la parte baja, hacia la derecha, ese espacio, verán 6 grandes pinturas ahí, y en la parte alta, pues un espacio entre los nervios góticos, igualmente con pinturas. En esa parte alta tenemos unas pinturas que todos ustedes sin duda habrán visto con detenimiento. Yo les pido que lo hagan de nuevo, si pueden acompañados de unos buenos prismáticos, porque verán imágenes como esta que les muestro aquí. Los ángeles músicos de Paolo de San Leocadio. Paolo de San Leocadio vino a Valencia, si me permiten decirlo así, de la mano del Papa Borgia y trabajó, entre otras realizaciones, en la decoración de la Catedral de Valencia. Ángeles músicos de un preciosismo realmente indescriptible, con una pintura 100% renacentista. Paolo de San Leocadio vino desde Florencia, donde ya el florecimiento estaba muy asentado, y llega a Valencia, que es una ciudad, ¿qué les diría yo?, 100% gótica, para que nos entendamos. En consecuencia, esta realización debió dejar boquiabierto a los artistas y a los fieles de esta ciudad. El otro elemento importante son esos paneles renacentistas, retablo mayor de la Catedral de Valencia, con unas pinturas fabulosas de dos pintores castellanos, Fernando Yáñez y Fernando Llanos, que después de haber pasado por la catedral y haber realizado algún pequeño trabajo, se van a Italia. Se van a Italia, se van a tierras de Florencia y trabajan allí en el estudio de Leonardo da Vinci. Y se traen la lección bien aprendida de este genio del arte universal. Cuando regresan a Valencia, realizan, a petición de la catedral, esos 6 grandes paneles de esas tapas del retablo, de hecho, que cuando se abren en las grandes solemnidades, Corpus y alguna más, pues vemos los 6 que hay detrás. Generalmente está cerrado. Y bueno, ahí tienen ustedes como muestra, simplemente escasa, modesta, uno de esos paneles de Fernando Yáñez que representa una escena con la presentación de la Virgen, que es esa niña que asciende por la escalera en el templo. Y efectivamente acompañada de sus padres, véanlo ustedes a su derecha, de otros personajes, en una composición realmente soberbia e insólita, diría yo, desde el punto de vista artístico en aquel tiempo.
Salgamos de la catedral, porque quedan otras muchas realizaciones importantes. Pasamos a la parte de atrás. En definitiva, nos encontramos en la plaza del Arzobispo y vemos, efectivamente, lo que estamos contemplando aquí, que es el Palacio Arzobispal. Hay que matizar que es un palacio arzobispal nuevo, relativamente, añadiría, relativamente nuevo. Obra del arquitecto Vicente Traver, que lo realiza en 1946, porque el palacio arzobispal histórico había sufrido graves daños, en definitiva, y fue sustituido por este que encontramos aquí. Obra, por lo tanto, moderna del siglo pasado, con elementos clásicos, evidentemente, pero ya en una época correspondiente a una arquitectura muy, muy posterior en el tiempo a lo que acabamos de contemplar. Es un edificio interesante, importante, pero evidentemente, insisto, del siglo XX, de mediados del XX. Si avanzamos un poco más, frente a lo que acabamos de ver, una pequeña plazuela. En esta pequeña plazuela vemos al fondo, y por lo tanto en una fachada enfrentada con el Palacio Arzobispal, vemos lo que ahí ven también ustedes ahora, que es simplemente la Palacio del Marqués de Campo, Palacio del Marqués de Campo, un edificio clasicista construido en el 17, reformado en el 19, que alberga, vean esos portalones en la parte baja, al Museo de la Ciudad. Yo les recomendaría, seguro que muchos de los que me están escuchando lo habrán hecho y en más de una ocasión, una visita puntual, detenida a ese museo, porque, bueno, es una colección modesta, evidentemente, pero con aportaciones interesantes. Dentro de esas aportaciones interesantes, a título simplemente indicativo, bueno, y después de mucho pensarlo, yo he optado por traerles aquí esta. Esto que estamos observando aquí es una pintura que se conserva en el Museo de la Ciudad de uno de los grandes pintores valencianos del XIX, Antonio Fillol. El título del lienzo, La novia, es una verdadera delicia el contemplar a estos personajes de hace más de un siglo en Valencia, en definitiva, esas valencianas al estilo tradicional, la novia que obviamente va vestida con colores muy claros, la mantilla blanca, etcétera, acompañada por sus familiares, amigos, conocidos en el día de su boda. Es una obra con un doble interés pictórico, que es uno, y también pues, de tipo sociológico, que nos retrotrae a una época no tan lejana en el tiempo. Sigamos adelante y damos un salto tremendo en el tiempo para mostrarles esta imagen. ¿Qué es esto? Esto corresponde a la llamada Cárcel de San Vicente, un espacio situado también en esta plazuela frente al Palacio Arzobispal. Bueno, se obtiene una entrada en el propio museo, efectivamente se accede libremente al interior bajando unas escaleras y nos encontramos con lo que les muestro en esta fotografía. Esto es la cárcel de San Vicente. Bueno, es falso, no es así. Esto no es la cárcel de San Vicente porque evidentemente esta realización es otra historia. De hecho, San Vicente fue detenido, posiblemente estuvo en un espacio sobre este en el que nos encontramos ahora en época romana, evidentemente, durante alguna persecución. Lo que estamos aquí viendo es un espacio de una basílica visigótica, atención al dato, basílica visigótica, que estaba bajo una edificación romana
a mitad de camino entre lo que es la catedral, que subsiste, y todos los edificios que existen ahora sobre ella. Quedan algunos restos interesantísimos, espectaculares, en un estado de conservación soberbio, y lo que vemos ahí probablemente es un enterramiento, pero atención, un enterramiento de un obispo de época visigótica y por lo tanto una época ya posterior a la de la dominación romana. Siglo VI después de Cristo ya, más o menos. Sigamos, y sigamos salgamos al exterior, Palacio Arzobispal. Tengo la fachada del Palau cerca de nosotros y tengo una calle, evidentemente, la calle del Palau, que tomamos y seguimos en dirección hacia el este. Ya acabando esa calle a mano derecha, un palacio de los muchos que afortunadamente para todos se conservan en esta ciudad. En este caso, el Palacio del Almirante, siglo XIV. Una fachada algo posterior, parcialmente reconstruida. El palacio en cuestión está hoy en día perfectamente conservado, como muestra esta fotografía, y está, decía, en uso por parte de una consellería. Por lo tanto, es un poco difícil acceder a él. Al patio tal vez sí, desde donde está tomada la fotografía. Ahí vemos uno de los tantos, repito, afortunadamente, palacios y patios que se conservan antiguos en la ciudad de Valencia. Vemos una escalera que accede al primer piso, vemos esos arcos góticos, vemos unas pequeñas ventanas en las alturas y, en definitiva, toda una serie de espacios interesantes. Si pueden acceder al interior, no se lo pierdan, pidiendo los permisos que proceda, y allí verán algunas otras maravillas más, entre ellas, pues esta techumbre gótica, antiquísima, en definitiva, en muy buen estado de conservación y que es un verdadero gozo para los sentidos. Techumbre gótica en el Palacio del Almirante, siglo XIV. Y hay algo más muy cerca de aquí, algo que muchos de ustedes estarán esperando y que yo les muestro en nuestra nueva imagen, los baños del Almirante, que están justo en el espacio posterior a donde nos encontrábamos en el palacio. Se accede por una callejuela de la izquierda, etcétera, y bueno, se puede acceder, se pueden visitar. Están felizmente y espléndidamente restaurados en ese espacio, yo diría, único, tan absolutamente singular. Habría, sin embargo, que matizar algo importante. Estos baños del Almirante de clara procedencia musulmana se construyen en el siglo XIV, en tiempos del palacio, y por lo tanto, atención, en época ya cristiana. Casi con absoluta seguridad las construyen constructores, albañiles moriscos que habían quedado en Valencia y que realizan ese trabajo a petición de los ocupantes del palacio. Oye, ahora unos baños, pues que sean unos baños musulmanes, y construyen esto, que ha tenido distintos usos, algunos de ellos verdaderamente bastante penosos, pero que hoy en día han sido muy felizmente restaurados y nos proporcionan una imagen insólita de este entorno. Salgamos de ahí. Estamos en la plaza de Nápoles y Sicilia, conforme, final de la calle del Palau, plaza de Nápoles y Sicilia. Torcemos a la derecha y bajamos por la calle Trinquete de Caballeros.
a mitad de calle, de una forma un poco inesperada, diría yo, porque el interior hay que descubrirlo un tanto, se encuentra una de las joyas realmente más valiosas de la arquitectura antigua valenciana, como es, en definitiva, la iglesia de San Juan del Hospital. Estamos en el corazón del barrio de La Serea, en definitiva, y se encuentra, en todo caso, pues en un espacio fácilmente visitable, accesible por todos ustedes libremente. En el acceso al templo, verán ustedes a nuestra izquierda este portalón de claro origen románico y un poco más allá el acceso a la iglesia y aquí una vista suficientemente amplia general de la iglesia en cuestión. Bueno, es una maravilla, sin paliativos, de lo que es la arquitectura más primitiva conservada en Valencia. De hecho, hay que indicar que la iglesia de San Juan del Hospital es la primera iglesia que se construye en la ciudad de Valencia, se completa mucho antes de que se haga lo propio en la catedral y realmente respecto a sus naves laterales, nave única, como ven, capillas, respecto a esas capillas, yo diría que el lado de la izquierda son claramente góticas, el lado de la derecha todavía con grandes resabios románicos. El fondo del presbiterio ya es de configuración gótica, evidentemente, la techumbre es muy primitiva también. Vean ustedes estas pequeñas esculturas románicas de una de esas capillas, interesantísimas por su escasez en esta ciudad, en estas tierras, y vean, dando un salto, esta otra imagen realmente sorprendente. Oiga, ¿y qué es esto? ¿No quedábamos en que era un escenario románico y gótico? Cierto, pero en su interior llegó también el barroco y nos encontramos en el interior de esa iglesia tan antigua con esta gran capilla que les muestro aquí, la capilla de Santa Bárbara, de un barroco realmente exultante, soberbio. Todo esto fue recubierto, bajo está el gótico original, claro que sí, pero todo el recubrimiento a efectos de ornamentación, en definitiva, pero es lo único que vemos aquí, miremos arriba, abajo o en medio, es evidentemente una realización barroca, realizada, construida, nada más y nada menos por Pérez Castiel, que fue el autor de recubrimiento barroco de la Catedral de Valencia y uno de los grandes arquitectos valencianos del 17 y de todos los tiempos, añadiría yo. Sigamos adelante. A título de una mera curiosidad, un espacio abierto en esta misma iglesia que corresponde a unos restos que se han encontrado, que poco a poco van recuperándose, del antiguo cementerio junto a la iglesia en cuestión y que corresponde evidentemente a algo ya desaparecido hace mucho tiempo. Obviamente nadie se entierra hoy ahí, pero se trata de enterramientos muy antiguos de los tiempos de la fundación y posteriores. Iglesia de San Juan del Hospital. Si sigo adelante, y vamos ya concluyendo, esta otra imagen muy diferente. Oiga, ¿y qué es esto? Volvamos a la calle Trinquete Caballeros, andemos unos pocos metros en dirección hacia el sur y nos encontraremos con una plaza, la plaza de San Vicente.
Y en esa plaza de San Vicente lo que les muestro aquí. La iglesia de Santo Tomás y San Pedro. Realmente lo que tenemos en definitiva es una iglesia muy posterior a muchos de los elementos que hemos visto hoy. Esto corresponde ya al siglo XVIII. Por lo tanto, atención, estamos en una realización neoclasicista. Si les traigo esta obra aquí es por su extraordinaria importancia, porque se trata de un templo diseñado y dirigido en su dirección, en su construcción, por el padre Vicente Tosca, el autor de ese famosísimo plano de Valencia que sin duda todos los que me escuchan conocen muy bien. Vean algún detalle de la portada, este soberbio, elementos ornamentales sobre la puerta principal de acceso, con esas columnas, con esos capiteles, con ese frontón curvo cortado, con ese panel de pilastras, ese, en definitiva, frontón triangular en la parte alta, ese santo en la parte del medallón, ese escudo en la parte inferior, y todo ello para dar acceso al interior de esa iglesia, lógicamente respondiendo, pero respondiendo muy en positivo a ese estilo neoclásico que he mencionado anteriormente. Para concluir, una última imagen, y nos detendremos aquí para seguirlo en próximas sesiones. Vayamos hasta el final. Y vayamos hasta el final es a pocos metros de lo que acabo de mostrar, muy pocos metros, un centenar, todo lo más, llegamos a la plaza de Tetuán. Ahí tenemos el corazón de la Serea, contemplado en este caso por uno de los grandes edificios del arte valenciano, en el que entraremos en alguna próxima sesión, pero vemos efectivamente dos edificios emblemáticos en ese entorno de la Plaza Tetuán a nuestra derecha y de la Glorieta a nuestra izquierda. Son edificios de Bancaja. Si quieren ustedes, en su opinión, pues origen de lo que era Caja de Ahorros y Monte de Piedad, efectivamente, que es el edificio que todos hemos conocido en nuestros años mozos, operativo me refiero, que es el edificio que tenemos un poco hacia la izquierda, con esas torres superiores, etcétera, etcétera. El edificio de la derecha es posterior, se trata de una realización espléndida de un gran arquitecto del XIX, como es Lucas García, y que hoy en día alberga las instalaciones de la Fundación Bancaja, con un espacio cultural realmente privilegiado. Nada más, muchas gracias a todos y quedo a su disposición. Gracias.